Hola amigos, buenas noches. Una vez más estamos aquí en Escalofríos con Humberto Viguri y Uriel Ramírez. Quedan con ustedes. ¿Qué tal amigos? Pues nuevamente saludándonos en su programa Escalofrío con Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, Uriel. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, también, pues ya sabes, investigando las cosas para venirlas a platicar aquí contigo. ¿Qué nuevas cosas has investigado? Pues hoy como quedamos vamos a hablar un poquito de las leyendas de Coyoacán y de algunas otras leyendas de la Ciudad de México. ¿Cómo ves? Fíjate que he estado leyendo un poquito de las leyendas de Coyoacán Sí. y para serte sincero me han decepcionado un poco. Ajá, Porque son como que leyendas demasiado cortas para mi gusto. Como que pienso que muchas de estas leyendas han sido más que nada inventadas para darle popularidad a la zona o a ciertos callejones. En esto especialmente hay uno muy marcado que es el Callejón del Aguacate. Sí, fíjate que yo también coincido contigo, o sea, yo esperaba unas leyendas más profundas o más, con más riqueza histórica, por así decirlo, pero la realidad es que no, como tú bien dices, son más que leyendas, son Como cuentos. como cuentos, ¿no? Que se han ido pasando de generaciones y algunas también muy nuevas que vamos a comentar ahorita. Para esto, fíjate que te voy a comentar que Coyoacán fue fundada en 1522 por tu amigo Hernán Cortés. Y Sí, murió antes de que yo lo conociera, pero sí éramos bastante cercanos. Es uno de los lugares más antiguos que tiene la Ciudad de México. Por eso sus construcciones son tan históricas y tienen muchas construcciones muy coloniales. Pero ya como base después, tú estás hablando como base después, posterior esto a la conquista de México, ¿no? Así es, por eso Porque es Hernán realmente Cortés. con anterioridad a esto, yo Ujú. sabía que los toltecas se asentaron ahí entre el siglo X y el siglo XI o XII, me recuerdo. Algo así, sí. Ajá, entonces realmente esto, pues ya tenemos más de 800 años de historia Así es. aproximadamente. Ujú. Por eso te repito que me decepcionó un poquito el no contener historias de más relevancia dentro de Coyoacán. Hay muchísimos tours, ¿eh? Hay un tour muy bueno que te cobra 95 pesos y te dan la vuelta por todo Coyoacán y te cuentan 10 de las principales leyendas. Leyendas del lugar. Sí, lo que tú comentas es cierto, realmente sí es verdad, pero ya como Coyoacán ya el barrio fue fundado por el señor Hernán Cortés. Y de ahí, pues sus edificaciones son muy coloniales, es por eso, y además son callejones, son barrios, realmente creo que de ahí viene toda esta situación del barrio de Coyoacán, que además es muy conocido, en la Ciudad de México, es uno de los lugares más sonados de aquí de México, ¿no? De la ciudad más bien. Eso sí, como lugar para visitar, Coyoacán es uno de los lugares más bellos de nuestra Ciudad de México. Se puede aprovechar las cercanías con Xochimilco, Víveros de Coyoacán precisamente, que es parte de las Chinampas. Sí, así es. Platícales un poquito a la gente que nos escucha en otros países cómo es el barrio de Coyoacán, para que se vayan dando una idea de la situación, Humberto. Mira, el barrio de Coyoacán es principalmente una de las zonas, como tú lo mencionaste, más antiguas de la Ciudad de México. Su ambiente es muy colonial. Las calles incluso no son pavimentadas, en su mayoría son empedradas. ¿Sí? Da mucho el ambiente de estar en un pueblo propiamente. Incluso varias de las calles son bastante reducidas. Estoy hablando de calles de 3 metros y medio, 4 metros como exagerado de ancho en muchas de las partes más antiguas de Coyoacán y muy cercanas al centro. Y estas partes, bueno, este tipo de callejones o callejuelas donde a duras penas pasan los carros, hay que pasar forzosamente a pie. Principalmente está muy arbolado, es como un bosque, hay árboles antiquísimos ahí en esta parte. Esto nos empieza a llenar mucho de historias, de un tipo de cultura. Creo que hay cerca de 10 museos, si mal no recuerdo, en el área de Coyoacán,
Entre esos está muy marcado lo que es la antigua casa de Frida Kahlo, Así es. y donde murió el revolucionario Trotsky, el ruso. Sí, así es. De hecho, tienen por ahí algo que ver con las leyendas que vamos a comentar el día de hoy. Además, es famoso por el café que se vende ahí Sí, tiene muchas cafeterías. y por la nieve que se vende ahí. Exactamente. ¿No? Y entre otras hay ferias de nieve precisamente, ferias del tamal. Pues, recomendamos ir a ver el barrio porque hay exposiciones ahí. Muy seguido, prácticamente todos los domingos tienen exposiciones para atraer a los turistas. Los eventos culturales son muy comunes y muy continuos en esa zona de la Ciudad de México y la mayoría son muy buenos. Así es. Realmente es un barrio muy bonito, para mi gusto, y además como para visitar, como tú lo mencionas, es un barrio que no puedes dejar de ver si vienes a la Ciudad de México. Exacto. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Única recomendación es de que estén preparados para caminar bastante. Así Porque es. andar en carro dentro de Coyoacán es muy complicado. Sí, no, pues muchísimo tráfico, no avanzas casi nada y vas a tardar mucho en salir del barrio de Coyoacán. Muy bien, nos comentabas acerca del Callejón del Aguacate. Humberto, tienes por ahí alguna leyenda del Callejón del Aguacate, ¿no? Mira, nosotros preguntando entre las personas, una de las leyendas más sonadas es la que se escucha un niño, Uh-huh. un niño que sufre al ser golpeado. Esto deviene de una historia que cuenta un militar maltrata a un niño hasta cierto punto de que lo acaba matando y lo ahorca en un árbol de aguacate que abre precisamente en la calle del Aguacate. Sí, por eso se llama así el callejón, ¿no? El Callejón Sí, del Aguacate. exactamente. Y eso fue en época de Lázaro Cárdenas, creo que nos comentaron. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. Actualmente nosotros fuimos a verificar, la verdad, no encontramos el árbol del aguacate, pero encontramos el callejón del aguacate. Sí, así es. Estos árboles de aguacate son bastante frondosos, su tronco suele ser muy fuerte, muy parecido a lo que causan las jacarandas, que levantan cimientos y pueden levantar pues paredes principalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces nos imaginamos que posiblemente por eso quitaron el famoso árbol del aguacate. Sí, así es. Fíjate que también nos comentaron por ahí de una virgen, ¿no? Hay un altar de una virgen. Y al Sí, parecer, es verdad, que llora, ¿no? Sí, llora pero a las es en la 12 de la madrugada. noche. Así es. Se supone que llora, ya entrando la madrugada, llora lágrimas de sangre. Por ahí nos comentaron esa virgen. Nadie sabe por qué ni de qué, pero resulta de que Pero, llora, ¿no? Exactamente, y está en la mera esquina, en una de las vueltas del callejón del aguacate, en la mera esquina, ahí está la virgen. Así es. Y también dicen que justamente en ese altar, nos comentaron, se aparece una niña que fue brutalmente asesinada por un automóvil. Atropellada, Sí, sí, así es. Así es. Entonces el automóvil la atropelló y el automóvil se dio a la fuga. Esa también es otra de las leyendas que se cuentan ahí en el callejón y que la niña quedó agonizando. Lo que se me hace un poco como extraño es que según la leyenda dicen que el diablo hizo un pacto para salvarla, pero digamos que no la regresó a la vida en esta dimensión, en este plano exactamente, que la mandó a un plano donde jamás pudo salir y que su alma sigue penando en esa esquina. Es lo que cuentan de la niña. Eso se me hace medio raro, porque Bastante. yo de todas las personas que he sabido que hacen pactos con el diablo, pero ciertamente el diablo es derecho, él cumple. Uh-huh. Sí. Lo malo es que no has visto las letras chiquitas del contrato, ¿no? Sí. Él cumple las letras chiquititas del contrato que nunca nadie lee. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Recuerdo aquellas películas de Al diablo con el diablo, cosas así donde realmente pues se burlan, ¿no? De ti. Sí. Hay otro tipo de historia. Yo escuché una de las antiguas también. Es que antes ahí había dos novios. Ajá, sí, también. ¿Sí? Uh-huh. Y esos novios se veían a escondidas, que eran algo así. Se me hace muy similar, por eso te digo que pienso que muchas de estas son inventadas para atraer a mucho turista. Que propiamente resulta, o sea, tú realmente vas a Coyoacán, es un lugar donde
donde regresas. Realmente regresas una y otra vez. Tiene un cierto encanto que no precisamente es el misterio ni sus leyendas, sino el lugar es muy agradable para estar. Así es. ¿Sí? ¿Por qué te menciono esto? Porque la historia de estos dos chavos trata de familias, por así decirlo, que no se querían. Digamos los Montalvo, los Capuleto, ¿no? Sí. En Romeo y Julieta. Ajá. Entonces, estos a sus familias no querer que se estuvieran viendo, ellos se veían a escondidas precisamente en el callejón del aguacate, hasta que un día son descubiertos y mandan al extranjero al chavo. Así es. Y la chava, pues simplemente, o sea, muere esperándolo a que su amor regrese, ¿no? Sí, algo así como la historia del muelle de San Juan, o sea, algo así, dices, ¿qué mujer te va a esperar, no sé, 30, 40, 50 años a que su amor regrese? No, la verdad no creo, pero bueno. Sí, dice, esas son historias que muy bonitas, muy románticas, pero que yo nada más he conocido en los libros. Yo difiero un poco, yo creo que son historias de ciencia ficción, porque verdaderamente eso no pasa. Bueno, es que a lo mejor en ciencia ficción, como únicamente he leído, bueno, mayormente he leído a Asimov, pues no, ninguna de esas sale en sus películas, ¿eh? Bueno, podría ser, En ¿no? sus películas, en sus libros. Y en algunas películas basadas en sus libros. Claro que sí, ¿no? En muchas películas de ciencia ficción, siempre lo he dicho que ese tipo de películas sí son de ciencia ficción. Creo más en un extraterrestre que en una mujer que espere 50 años a que regreses, ¿no? Sí, exactamente. Esta mujer finalmente muere en el callejón y hasta la fecha su alma sigue esperando al ser amado. Efectivamente. Cuando te aseguro que pues, la otra persona en el extranjero, pues pues a lo mejor también murió felizmente casado con su esposa en aquel lado, ¿no? En ese momento, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. Por ahí también hay una leyenda que nos platicaron de ahí, del callejón también, Ajá. que era una familia, ¿no? Que una familia entera hizo un pacto con un espíritu con el cual tuvieron contacto por medio de la Ouija. Ah, esa es muy interesante. Fíjate que esa es de las pocas que sí me causó cierta impresión Sí. y que te puedo decir, bueno, esa me late más, como que es más A ver, cierta, cuéntanos. es más cierta y Ajá. no es tan inventada ni tan cuadrada con otras historias novelescas. Así es, como que fue más profunda esta. Sí, ¿no? porque A ver. principalmente marca algo muy marcado en este tipo de personas. Es que eran muy ideáticas, a lo mejor se creían muchas de las cosas que les pasaban o que les decían. Principalmente esto, ellos creían que con la Ouija se comunicaban con el más allá. Así Y es. que el más allá tenía conocimientos tanto del pasado como del futuro. Así es. ¿Sí? Entonces, estas personas, que eran principalmente de dinero, se reunían y le hacían preguntas a la Ouija. En una de estas ocasiones, la Ouija le dijo al padre de familia que iba a ser traicionado por su familia. Ajá. Entonces él, con la idea, ya ves, siémbrale a alguien una idea y su mente se va a encargar de hacerla grande. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, él cuando le dice a la Ouija, ¿tu familia te va a traicionar? Él se molesta tanto, lo enloquece tanto la idea de ser traicionado, que prefiere mejor matarlos a todos. Sí, sí, sí. Y finalmente que lo traicionen. Realmente yo creo que son situaciones, y un pequeño paréntesis, Ajá. yo creo que sí hay que recomendarle a la gente, salvo tu mejor opinión, mi querido Humberto, que tengan mucho cuidado con lo que les dicen ciertas personas. Llámese charlatanes, llámese verdaderamente gente que tiene algún tipo de don de clarividencia o alguna cosa de ese tipo, porque usualmente cuando vas a ver a estas personas te dicen lo mismo. Te están haciendo un mal esta persona, ¿no? Y entonces ahí empieza una rencilla. Entonces yo creo que sí es bien importante tener mucho cuidado con lo que creemos y a quién se lo creemos, ¿no? Exactamente. Ese es nada más, digo, salvo tu mejor opinión, creo que es eso. Y yo creo que vamos a hacer un programa acerca de la Ouija, ¿cómo ves? Porque también es un tema Me interesante. gustaría, yo he tenido, bueno, tuve algún tipo de experiencia con la Ouija, Así es. que es tan interesante, ¿eh? Realmente no le tengo miedo, pero sí le tengo bastante respeto. Respeto, así es. Ya Entonces vamos a eso ver en el lo... programa, ¿por qué?
Claro, en el programa de la Ouija. Entonces, ese lo dejamos pendiente y continuamos aquí. Fíjate que esa historia que tú cuentas de esa leyenda de Coyoacán, de la familia de la Ouija, realmente creo que fue de las que más dices, esto sí pudo haber sido. Sí, ¿no? exactamente. Porque todos los demás, que la Virgen que llora, que el niño que colgado en el árbol, como que no tienen un fundamento tan sólido como esta de la familia de la Ouija. Sí, exactamente. Y además de que realmente el relato no llega hasta de que los mata. Parte del relato, cuando él ya los mata, él los entierra en el jardín de su casa. Así es. Entonces, tardan más de un año. O sea, el cuate es impune al castigo o a que se den cuenta que él realmente los asesinó, y dura muchísimo tiempo con ellos enterrados. Así es. ¿Sí? Lo misterioso de esto es de que los vecinos se empiezan a dar cuenta que de repente lo dejan de ver, pero para esto creo que pasa más de un año, si mal no recuerdo, en la historia, pasa más de un año y a esta persona la dejan de ver. Cuando pasaron creo que 15 días o 3 semanas de que no lo ven, los vecinos dan aviso a las autoridades de que revisen, al parecer hay algo raro, y forzan la entrada de la casa para poder entrar y ver qué está pasando. Así es. Cuando entran se encuentran con la sorpresa que esta es la parte macabra. Digo, no tanto es de que un cuate se vuelva loco porque le sembraron una idea y haga matazón. Pues hemos visto bastantes asesinos seriales que les pasa eso. Así es. Pero la parte macabra de todo esto es de que el dueño de la casa, el que mató inicialmente a todos por causa de la Ouija, lo encuentran en su casa muerto, degollado, y no encuentran nunca su cabeza. Encuentran al cuerpo, encuentran los cuerpos enterrados en el jardín, ¿sí? Pero nunca encuentran quién mató al dueño y nunca encontraron la cabeza del dueño. Sí, así es. Y es una de las cosas que dicen que de repente por ahí aparece la cabeza del dueño rondando. Fíjate, eso realmente sí da como miedito, ¿no? Sí, no, porque lo único que tú puedes decir, dice, bueno, o sea, si él mata a todos y queda impune en su asesinato, finalmente yo pienso que los únicos que pudieron venir a vengarse fueron los propios espíritus de la gente muerta, ¿no crees? Sí, exactamente, es que es lo que te iba a decir, o sea, más que por la situación de que hizo la matazón, como tú dices, es realmente encontrar esa situación, quién lo degolló, exactamente, por qué, de qué, ¿no? Entonces sí está como impactante esta situación ahí en el Callejón del Aguacate. También hay algunas versiones en que dicen que el mismo Satán se aparece en las noches más oscuras en el callejón. Dicen que le gusta aprovecharse de los mortales incautos que pasean por ahí, ¿no? Y entonces esa es otra de las leyendas, que el mismo Satán te se aparece para espantarte en ese callejón. Mira, yo pienso sinceramente que cuando llegas al callejón, porque es una zona de Coyoacán, no está lejos, pero tampoco está tan cerca del centro de Coyoacán. Así es. Y es una zona donde está el Callejón del Aguacate, que está muy intransitada. Sí, no hay mucha gente. Gente. Entonces, los curiosos que llegamos a pasar por ahí, pues pienso que por más llevados por las historias que cuentan del callejón, o sea, ya vas espantado. Sí, exacto. O sea, ya vas espantado de entrada, ¿no? Nada más hace falta que brinque la ardilla el árbol, o que pase una rata que casi no, de las de 4 patas. Que pase una rata por ahí corriendo, algo así, para que tú te imagines de que ya te está correteando el niño, sí, así es. o el chamuco te quiere llevar al otro lado, ¿no? Sí, es que realmente sí es una zona donde casi ya realmente no circula. Sí, no circula, no es una de las zonas muy comerciales ni turísticas. Así es, sí es una zona un poco solitaria ahí, donde está el Callejón del Aguacate. Entonces yo creo que también se presta, volvemos al mismo punto cultural, se presta de manera cultural a que este tipo de situaciones se comenten, ¿no? ¿Por qué? Porque el callejón está solitario. También no me vas a decir que hay una gran cantidad de luz, porque realmente no la hay. No, realmente no la hay. Entonces, no, incluso de día es como que medio tétrico pasar por ese callejón, ¿eh? Sí. Quedaste en que te ibas a ir a quedar ahí 8 días, ¿no?
Sí, pero nada más logré hacer media hora. Ah, ok, perfecto, eso está muy bien. También hay versiones que hablan de un jinete, ¿no? Revolucionario que asusta a la gente en ese callejón, ¿no? Sí, exactamente, que aparece, esto es una sombra, es algo muy fugaz, pero que lo han llegado a escuchar. Principalmente se dan cuenta de que es un jinete porque escuchan el galope y el relinchido del caballo. Del caballo. Pero también no tiene tanta relevancia la... No, exactamente, pero te digo que son muchos como que leyendas muy cortas, o sea, son más como que lo que la gente cuenta, ¿no? Exactamente, lo que la gente cuenta. Ajá, exactamente, que alguien que haya sufrido algún espanto, que lo haya correteado el jinete, o sea, no encontramos a alguien que nos pudiera decir, sí, a mí se me apareció el jinete, me correteó, o logré entrar a la iglesia y me salvé, algo, así, ¿no? O deja de eso, ¿no? Que a mi abuelito sí lo correteó o sí lo vio. O sea, tampoco es algo así como... O sea, siempre son leyendas de alguien que oyó que otra persona le pasó. Exactamente, y también hay una leyenda en ese callejón que cuenta la historia de 3 jóvenes, ¿no? Que se metieron a una casa a buscar un tesoro, ¿cierto o no? Ah, sí, es verdad, ya me acordé de esa. Y resulta de que les gana el espíritu de la ambición a los 3 amigos, ¿no? Nos comentaron esa también. Sí, exactamente, pero ciertamente ahí marcan que haya algún tipo de presencia maligna, ¿no? Así es. Que no es como los jinetes del apocalipsis, sino que algo se apodera de ellos y que la ambición hace que se maten entre ellos. Así o sea, es. que dicen que realmente a lo mejor ahí hay un tesoro, pero que al descubrirlo, pues tú lo que quieres es de que no, nada más es mío y tus acompañantes a Dios y se acaban matando unos con otros. Así es, que es el espíritu de la ambición, dicen los colonos por ahí, que fue el espíritu de la maldición que se apodera de ellos por el tesoro que hay en esa casa. Pero también se me hace como que tampoco el fundamento, ¿no? Nadie nos supo decir si el tesoro de quién era o cómo estuvo el asunto, ¿no? Sí, también es muy conocido que hubo muchos tesoros que escondieron durante la Revolución Mexicana. Así es. Gente que tenía oro que les fue decomisado y hay muchas personas que enterraron ese tipo de pertenencias en los jardines, ya sea en sus propiedades o muy cerca de sus propiedades para cuando pasara la tempestad recuperarlas. Así es. Muchas de ellas murieron y nunca desenterraron esos tesoros. No. Ahí porque en muchas partes de México han descubierto tesoros enterrados y que realmente pues suelen ser lingotes de oro o pertenencias muy antiguas. Sí, doblones, ¿no? Inclusive también han llegado a encontrar. Sí. Doblones españoles. Fíjate que esas fueron las leyendas que nos contaron del Callejón del Aguacate, ¿no? ¿Hay por ahí otra? Hay una muy interesante, que esa también me impactó un poquito. A ver. Es la leyenda de la Nahuala. Ah, sí. Y no es la que salía en la tele, no es la comedia. No es la comedia. No es la comedia. Esta es la leyenda de un nahual. Bueno, era Nahuala, ¿no? Porque era mujer. Sí, exactamente. Bueno, es un nahual hembra, podría decirse, ¿no? Sí, porque no sé si hay géneros o qué hay. Bueno, es que hasta donde yo tengo entendido, el nahual siempre es hombre. De hecho, en la historia ahorita yo creo que no es tanto un nahual, sino una bruja, ¿no? Exactamente. Pero a ver, porque hay un pequeño detalle, exacto, que nos hace pensar que es una bruja en lugar de un nahual, ¿no? Exacto. Pero ahí lo tienen. Finalmente es un ser que se transforma. Así es. A ver, ahora sí, cuéntala, pues. Bueno, cuentan de que supone que había digamos que también es un poquito romántica la historia, ¿no? Porque es la mujer más guapa de Coyoacán con el hombre más guapo de Coyoacán. O sea, los dos fueron los reyes de la primavera. Ok, sí. Por eso los identificaron que eran los más guapos de ahí, ¿no? Uno era el rey de la primavera y otro la flor más bella del ejido, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, cierta mañana este cuate tenía, el esposo, tenía un compadre algo metichón, ¿no? No, como casi no hay, ¿no? Sí, a veces no, pero este cuate sí lo era. Pero un metichón a bien, digamos, porque se preocupaba por su compadre. Claro. Ya que en cierto modo, esta mujer al ser muy guapa, sabía cocinar excelentemente, pero siempre había una curiosidad, es de que siempre le daba desayunar moronga a su marido. Ok.
Entre paréntesis, igual para la gente que vive en otros países, explícanos qué es la moronga aquí en México. ¿Qué es moronga? Mira, la moronga es un guiso Ajá. que se hace, es un alimento aquí en México Ajá. basado en la sangre. Ajá. Es como una tripa rellena de sangre y esta sangre dentro de la tripa se endurece. Así Eso es. se ve como moronga. ¿Sangre de qué? Principalmente de toro. Exactamente. De toro Sí. o de res. No voy a pensar. Sí, es principalmente sangre de res, ya sea de toro o de vaca que recolectan en los rastros. Uh-huh. ¿Sí? Esto llenan la tripa y se hace una tripa propiamente dura, como si fuera muy parecida a lo que es la longaniza o el chorizo, que es a lo mejor un poquito más común. Así es. Sí, pero esto es relleno de sangre. Con esto hacen un guiso con cebolla y otras especias, muy rico, realmente muy rico, algo fuerte de olor, pero esto es mucho en base a las creencias de que al consumir sangre, tú obtienes las propiedades o las fuerzas del animal del cual era la sangre. Exactamente, eso es la moronga aquí en México. La moronga inclusive aquí en México. ese guiso, algunos lo hacen con caldo de picante, de chile, que aquí Que consumimos. común. Sí, que aquí consumimos. Ahora sí continúa, le hacía de desayunar todos Sí, los días moronga. Todos los días le hacía desayunar. Digo, es algo muy rico, pero era algo muy peculiar, ¿no? Aquí los mexicanos como que están nada más acostumbrados a huevos a la mexicana o huevos con tortillas nada más, ¿no? Pero, Sí. pero O a la torta de tamal. O a la torta de tamal, ¿no? Sí, no, exacto. pero eso ya es más para acá. Antes como que era más del puro huevito y eso cuando tenías dinero. Exactamente. ¿Sí? Bueno, un día a él le nace la curiosidad, o más bien el compadre le empieza a meter la curiosidad que dice, bueno, ¿y tu esposa de dónde saca la moronga todos los días? Así es. Sí, cosa que él pues no le había encontrado el detalle ni nada, ¿no? Dice, bueno, ¿dónde lo hagan? No hay problema, el chiste es de que me da a desayunar todos los días. Un día, gracias a las ideas que le metió su compadre, decide espierna, ¿sí? Él hace como que se va, no, más bien esto lo hace temprano en la mañana, antes de que ella saliera, Sí. ¿sí? Esto lo hacía muy en la madrugada, incluso antes de que el sol saliera, Sí. que era algo muy curioso, ¿no? Así es. Entonces un día él se decide levantar y espiarla y se da cuenta que cuando su esposa está enfrente a la chimenea, se quita la piel como si fuera ropa. Ay, caramba. Exactamente, se quita la piel como si fuera ropa y se convierte en una bola de fuego. Y se va. Sí, y se sale. Incluso ahí, por eso es tu sospecha de que posiblemente sea una de las famosas brujas, que son las bolas de fuego que muchas veces ven danzar alrededor de los lugares sagrados. Claro. Sí, bueno, el esposo, al ver esto, pues sale corriendo a buscar a su compadre, ¿no? Tenía a alguien a quien contarle el chisme, no se podía quedar con él. Sí. Regresan y la piel de la esposa sigue ahí. Entonces ellos deciden quemarla. Ajá, sí. Le echan a la leña y queman la piel de la esposa. Entonces cuando la esposa va a llegar, más bien cuando la esposa llega, Sí. no encuentra su piel y se empieza a desesperar. Porque supone que este tipo de brujas las mata el sol. Ajá, sí. Por eso ella salía antes del amanecer. Cuando empieza a amanecer, los primeros rayos del sol la alcanzan y la bruja muere, o en este caso el nahual muere. Es una de las historias así muy marcadas y fuertes de cómo se quedó viudo gracias a la chismosez de su compadre. Así es. Fíjate que pues está como acá también, ¿no? Sí, bastante rara, pero sale un poquito del contexto de lo que hemos estado platicando de las leyendas cortas, porque realmente esto lo estamos platicando en 5 minutos, pero allí en Coyoacán, con todo el contexto, el ambiente que le dan, es una historia que más o menos te la proyectan de 15 a 20 minutos. Claro. Sí, es que bueno, nuevamente digo, los colonos de ahí, que son los que saben, realmente pues hacen este tipo de leyendas y te las están platicando ahí en los callejones y se escuchan mejor, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, ya Ahora, con fíjate que- ambientaciones. Sí, exactamente. Bastante Fíjate que rico. hay una disque leyenda, yo no, ni siquiera le llegaría yo a mencionar así, porque más que una leyenda yo creo que fue una invención total y absolutamente inventada por la gente que ya te imaginarás cómo es. Estoy hablando del duende de Coyoacán. Sí, es algo muy viejo. Por ahí relatan que esto fue muy cerca de la famosa matanza del 68 en Sí. Tlatelolco. Así es, ¿podrías explicarnos un poquito de la famosa matanza del 68 por la gente que nos escucha en otros lados? Bueno, esto partió de un movimiento estudiantil que se dio en 1968. Las culminaciones de este movimiento, Así es. porque realmente duró mucho más tiempo. Lamentablemente el presidente en aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz, decide terminar de tajo este movimiento, y en una de las reuniones que llevaron los alumnos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ¿sí?, él los embosca, genera una emboscada con el ejército y hacen una matazón increíble. Sí, de estudiantes. Todo Exactamente. porque se acercaban las famosas Olimpiadas. del Sí, exactamente. 68, ¿no? Incluso en las Olimpiadas estuvo la bandera de México media asta, si mal no recuerdo. Así es. Y hubo incluso muchas protestas y moños negros conmemorando precisamente esa matanza. Así Incluso a la fecha hay muchas personas que nunca encontraron a sus familiares. es. Sí, así es. Sí. Sí, fue alguna situación bastante Bastante fuerte aquí en México. Así es, sobre todo en la ciudad. Entonces, cuenta la gente que cercano a esa situación que se vivió, Sí, más o menos en el 69, 70, por ahí así, se escuchaba mucho ese rumor del duende que aparecía en Coyoacán, en los viveros en de los Coyoacán. viveros de Coyoacán, Ajá. es correcto. Pero como que no trascendió tanto, sino que nada más fueron 2, 3 personas, pero sí le hicieron mucho escándalo porque salió en la televisión y salió en los periódicos y en las noticias del duende famoso en los viveros. Entonces yo creo que no es tanto una leyenda, yo creo que lo hicieron para desviar un poquito la atención de la situación que acababa Sí, de ya pasar. aquí en México no nos gusta estar gastándonos así. Ya. Veamos después del famoso error de diciembre, cuando estuvo saliendo de Gortari, Así es. aquí en México, cuando salió el famoso chupacabras, ¿no? En Así aquel es. entonces. Sí, sí, sí. Sí, entonces como que sí suelen gastárselas aquí nuestros políticos de esa manera. Ciertamente hay duda un poquito en que la historia no haya trascendido, siendo que ahorita, a casi 40 años de la historia, Así es. siguen hablando de ella. Sí, exactamente. Sí, sí, o sea, Entonces a lo mejor no estuvo tan marcada en el momento, pero sí fue un chisme que pasó a mayores. sí, de hecho. Una de las personas fue una anciana, si mal no Ujú, recuerdo, que así caminaba por los viveros y que en una de esas vio pasar a una persona de no más de 30 centímetros de altura, vestido propiamente como un campesino, dice ella. Ajá. Sí, de unos colores cafés, unos harapos muy peculiares para eso entonces. Ujú. Entonces ella se limita únicamente a hincarse y a rezarse sus Padres Nuestros y sus Aves Marías. Así es. ¿Sí? Y la personita o el supuesto duende pues, simplemente la voltea a ver como curioso y después la ignora y se va. Esa es la aparición, o sea, realmente no fue un duende que hiciera algún tipo de maldades como las historias de duendes que posteriormente contaremos. Así es. Vamos a hacer un programa también de duendes, ¿no? Sí, vamos a invitar a varios irlandeses borrachos que nos cuenten sobre los duendes. Sí, así Sí, es. y principalmente ya cercanos al día de San Patricio. Para que las leyendas puedan florecer mucho más. ¿Te Exactamente. parece? Me parece Fíjate perfecto. que sí se me hace como muy curiosa esta situación del duende, porque como tú dices, ¿no? Recordemos al famoso chupacabras, nada más que digamos el chupacabras sí anduvo más veces, ¿no? Y se vio más veces. Sí, exacto. Pero yo creo que más bien fue una distracción para lo que estaba pasando. Sí, en ese para momento. desviar un poquito. Así es, porque sí fue algo bastante fuerte que ocurrió. De hecho, igual le hacemos también un programa del 68, porque se dice también ahí en la Plaza de las Tres Culturas
y en los edificios que se oyen voces y se ven cosas a partir de esa situación que se vivió. Sería interesante, ¿verdad? Contar, exacto. Ajá. Y contar también qué fue lo que pasó. Esas fueron las leyendas. Hay más leyendas, pero como que nadie nos supo dar más datos, ¿no? Sí, claro que no. Hay incluso una donde se supone que ya es tan recurrente que ya la gente ya está acostumbrada, exactamente. Supone que es visitado por una niña güerita, uh-huh, y ya tiene vestimentas del siglo pasado. Así es. Supone que esta niña murió de una enfermedad ahí. Ajá. Posteriormente, ya después de que murió la niña, los papás se mudaron a otro país, pero dicen que el alma de la niña quedó en esa casa porque a la niña le gustaba mucho esa casa. Uh-huh. Y sin embargo es una niña tan bonita y digamos tan bonita y de buen rostro, de buenos aspectos, que incluso la han llegado a nombrar la muñeca, la conocen como la muñeca. Sí. Y este tipo de apariciones que tiene la muñeca en ese lugar son tan recurrentes que ya la gente ni se espanta cuando la ve, porque dice, pues es que aparece bastante seguido. Sí, ya como que ya está acostumbrada. Exactamente, a su presencia, ¿no? O sea, realmente esa niña simplemente aparece, no espanta a nadie, simplemente aparece. Sí, fíjate que realmente, y eso es también, bueno, eso es en la Casa de la Cultura, ¿no? De Reyes Heroles. Sí. Es esa leyenda de Coyoacán. Fíjate que pues son estas leyendas, igual tampoco tiene tanto rollo esa leyenda de la muñeca. Simplemente se aparece. No, exactamente, pero es una leyenda simple. Uh-huh. No se me hace una leyenda tan elaborada como muchas otras leyendas que hemos visto que forzan un poquito, para mi gusto, Ajá, las circunstancias. Sí, para que alguien se quede penando o alguien esté ahí molestando a otros, ¿no? Sí, exactamente. Como muchas de las que mencionamos del famoso Callejón del Aguacate. Del Aguacate. Fíjate que ese Callejón del Aguacate es muy famoso ahí en Coyoacán y se cuentan muchas leyendas en ese como... Bueno, tú lo mencionabas hace un rato cuando empezamos, ¿no? Realmente se me hace como que son muchas leyendas para un solo callejón, ¿no? Sí, exacto. Quiero saber cuando se aparezca Satanás y el charro y el niño juntos, ¿no? Exacto. No, o sea, ahí va a estar el ahorcado, está la niña atropellada, está la familia con el papá enloquecido. Así es, y la Virgen voltea, los ve y llora. Ándale, exactamente, a lo mejor por eso llora, ¿no? Pues imagínate, a mí se me aparecen todos de jalón y yo también lloro, ¿eh? Eso sí. Fíjate que sí. Esas son las leyendas que investigamos, ¿no? Ahí en Coyoacán. Sí. Realmente hay más. A mí me habían mencionado de una, pero no encontramos. Que en uno de los callejones se oye una bestia que gruñe y que grita en la noche. Esto también es ahí en Coyoacán, pero nadie me supo dar ningún dato. Fíjate que también pienso que esas pueden ser cosas infundadas, ¿no? Te repito, hay unos tours en Coyoacán donde tú pagas 95 pesos, si mal no recuerdo la última vez que lo tomamos, y te llevan a dar una vuelta por esos lugares en Coyoacán. Digo, a lo mejor la misma gente de ahí está alimentando este tipo de leyendas porque finalmente muchos de ellos de eso viven. Sí. Estamos de acuerdo, sí. O sea, no es como otro tipo de apariciones que únicamente te dicen, bueno, ahí aparece, pero realmente nadie lucra con esas apariciones, ¿no? Así es. Entonces ahí se presta mucho el lugar de Coyoacán tanto para inventarte historias, porque ya sabemos que en México lo único que necesitas hacer para hacer algo leyenda es irte a los lavaderos y contar la historia. Así es. Me dijo mi amigo que él vio esto. El primo de un amigo, ¿no? El primo de un amigo, y de ahí espérate nada más. De 1 a 2 años ya es una leyenda, ¿eh? Claro. Y puede que tú hayas dicho lo mordió una ardilla, pero pues ya en la leyenda va a decir que fue un nahual convertido en rata gigante. Sí, exactamente. No, fíjate que también los medios de comunicación tenemos cierta responsabilidad de eso, ¿no? Porque con tantito y lo alimentamos más y se hace un chismerío de quinto patio, que qué barbaridad. Vuelvo a mencionar el ejemplo más claro, el chupacabra.
El chupacabras, cuánta fuerza no tomó, ajá, nada más a lo mejor por una cosa que pasó, y los medios de comunicación se encargaron de hacerlo lo más grande posible, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que ese es, más que otra cosa, también esa es la situación, ¿no? Esas fueron las leyendas que encontramos de Coyoacán, un lugar mágico, un lugar muy bonito para que visites, para que asistas a sus calles, callejones y a la explanada, que cada 8 días, cada fin de semana hay eventos. Sí, exactamente. Volvemos, y repito, no es desvirtuar el lugar. No, Realmente invitamos a todos a que conozcan Coyoacán. Así es. Es un lugar muy bonito, pero vayan más para conocer la belleza del lugar que las leyendas del lugar. Así es. Cada 8 días, repito, y además se pone como un tianguis, ¿no? Sí. Vendiendo varias cosas artesanales que hacen ahí mismo en Coyoacán. El café es muy rico, si que te gusta el café, pues puedes ir a tomar ahí un cafecito en Coyoacán, o una nieve de sabores bastante extraños y diferentes. Exactamente, a los comunes. En todo México. Exactamente, ahí en Coyoacán. Entonces, si vienes de otro estado de la República. Y es un lugar que propiamente está en las orillas de la ciudad, pero está muy accesible realmente en cuanto a precios, en cuanto a maneras de llegar. Puedes llegar en transporte público, en metro, en camión, en carro. Realmente no es un lugar apartado de la ciudad. Uh-huh. Donde termina Coyoacán, que lo divide, si mal no recuerdo, la avenida de Río Churubusco. Río Churubusco, así Ajá, es. tú pasas Río Churubusco y es la Ciudad de México tal cual. Así es. Te brincas hacia el lado de Coyoacán y te regresas 200 años en el tiempo. Así es. Eso es algo muy interesante. Repetimos, vayan a ver Coyoacán, vayan a visitar Coyoacán por lo que es Coyoacán, no por lo que cuentan de Coyoacán. Sí, no vayas esperando que se te aparezca la niña o el niño. Sí, exactamente. O sea, ni te vayas a meter al callejón del aguacate, porque incluso muchas personas ahí se notan, incluso en ocasiones molestas, Uh-huh. por todo ese tipo de leyendas. En la calle del aguacate viven personas, hay gente estacionada, hay carros estacionados afuera de las casas. Realmente todo esto, pienso que son historias. Es un callejón que propiamente se presta a muchísimas historias. ¿Sí? Incluso si tú te vas ahí después de las 10, 11 de la noche, cuando esto está oscuro, hay muy poca iluminación y se presta hasta para que te asalten los vivos. Deja de los muertos. O sea, sí te meten un susto. Sí, de que te van a meter un susto, júralo. Y las ratas gigantes. Y las ratas gigantes que salen del metro. Exactamente. Entonces realmente sí es un lugar bastante padre. Sí. Para que vengan, si vienes de otro estado de la República, visita Coyoacán. Si vienes de otro país, visita Coyoacán. Es uno de los, hay de los conventos. lugares. Así es. Hay conventos, hay muchas iglesias, Uh-huh. hay muchos lugares coloniales para visitar. Con los edificios. Muchos de los museos que están en Coyoacán son de los que se consideran mejores en toda la Ciudad de México, porque Sí. hay muchísimos museos en la Ciudad de México, Así es. pero algunos de los mejores se encuentran en Coyoacán. Así es. Así es, estas fueron las leyendas que investigamos de Coyoacán. Fíjate que de las leyendas de la Ciudad de México hay una que me llamó un poquito la atención, porque mucha gente, y esto es real, mucha gente reporta que esto sucede, que esto sí sucede. En la calle de Miguel Mancera, ¿sí? ¿La ubicas? En la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo. Ajá. Es la calle de Miguel En la Mancera. delegación Miguel Hidalgo. Sí, perdón, porque digo Miguel Hidalgo y los que somos de aquí ubicamos, pero los que nos escuchan de otros países no saben de qué hablo. Exactamente, es la delegación Miguel Hidalgo. La calle de Miguel Mancera, ves que hace una esquina con el eje. Ajá. Y hay una clínica. Pues en esa esquina, mucha gente incluso que conozco, reporta que se aparece un niño. Resulta de que un niño fue atropellado en esa esquina. Ah, yo ya te iba a decir, no, allá afuera de Televisa, cuando hacen el programa de Chabelo, aparecen muchos niños. Sí, muchos. Pero sí están vivos. Ese es el ¿verdad, detalle no? que te faltó. Sí, entonces haz de cuenta que dice que se aparece un niño ahí en esa esquina.
Resulta que fue atropellado jugando con su pelota, lo atropellaron y mucha gente reporta haberlo visto, inclusive gente conocida por mí, reportan haber visto ese niño. Se ve la pelota que pasa a la calle y el niño que pasa atrás de él, de la pelota que se le fue. Y eso también es una leyenda de la Ciudad de México. O sea, el niño atraviesa. Así es. ¿Y cómo saben que es un fantasma? Porque pasa el carro y no le pasa nada o ya no está. Segundos antes de que lo atropelles, el niño ya no está. ¿Y no se te sube al carro? No, sácate. ¿Sabes a dónde dicen? ¿Sabes En el qué es panteón? lo que dicen, Sí, no? ¿sabes a dónde sí dicen? Que cuando pasas el Panteón de Dolores. Que cuando pasas el Panteón de Dolores a cierta hora, resulta que tú vas en tu carro manejando, pasas el panteón y cuando vas pasando el panteón volteas, si volteas al espejo retrovisor, ves a alguien sentado en tu asiento trasero. Eso es lo que sí dicen ahí en el Panteón de Dolores. El Panteón de Dolores. Creo que esa es una historia, no sé si se la voló Carlos Trejo o algo así, pero que está dentro del libro de Cañitas, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. la menciona, mencionan sí, eso. la menciona en su libro famoso, que bueno, no quisiera meterme tanto en ese tema, pero yo no le creo mucho a ese libro. No, yo tampoco, yo sí lo leí, es algo bastante interesante, si son de los lectores primerizos, se recomiendan porque es una lectura no pesada, Así es. bastante fantasiosa por cierto, Ujú. pero no pesada. Sí, está muy Sí, ligerita la historia. te mantiene, digamos, al margen. Así es. Ya al final cuando deliberas si realmente pasó o no pasó, te das cuenta que no sé qué se fumó, Ujú, pero, sí. pero quedó el libro, ¿no? Es un libro bastante corto, interesante para los que los quieran leer, Así es. pero realmente no recomendado por nosotros. No, yo así como una lectura Sí. así bien, no, Sí. realmente yo no. Hace eso No sé, de digo- la aparición. Eso me recuerda, uno me comentaron cerca de un convento ahí en cerca de una iglesia más bien en Coyoacán, Ujú. que aparece un monje. Esto Sí. me llamó la atención porque dicen que este fantasma aparece de día. Sí, Y es cierto. uno de los Es un pocos monje, ajá. fantasmas que hemos sabido que aparecen de día. Así Y es un monje que dicen, bueno, es que atraviesa la calle. Ajá. Simplemente atraviesa la calle. Y varios lo siguen con la mirada y no se dan cuenta cuando desaparece. Sí, como que se pierde entre la gente o alguna cosa así. Exactamente, o sea, Y ya no- exacto, sí, o es sea, no cierto, es dicen, verdad. bueno, no se mete a alguna pared o entra en algún callejón, nada, ¿no? O sea, simplemente dicen, ven pasar al monje, lo siguen con la mirada y cuando ven, o más bien, lo dejan de ver de repente Ujú. y no supieron en qué momento se desvaneció, ¿no? Chino, está Entonces, bastante tétrico. Eso es algo curioso. Sí, que sea de día, porque Sí. por lo general las apariciones siempre son en la noche. En la noche. Pero este es de día, ¿no? Es la del monje, es cierto, también se nos estaba pasando esa de la iglesia de Coyoacán. Y fíjate que ese del Panteón de Dolores, también varias personas me han dicho lo mismo, que vas en tu carro, pasas por el panteón y cuando volteas al retrovisor ya traes a alguien en el asiento trasero. Sí, pero sí es a cierta hora en la madrugada. En la madrugada, pues, alrededor de las... 3 de la mañana. Efectivamente. ¿Cómo adivinaste? Es que escuché el programa anterior. Ah, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero sí, usualmente esa es a la hora que aparece, que te pasa eso. En el Panteón de Dolores es lo que yo he escuchado. Y sí, tienes razón, realmente el libro de Cañitas yo no lo digo, perdón por cualquier persona que pueda salir perjudicada o que no le agrade el comentario, pero realmente yo no lo recomiendo como un buen libro. No, digo, para pasar el rato, una lectura ligera, adelante. Está bien. Pero no se crean mucho de esto. Incluso creo que hubo una película, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, una película. ¿Tú la viste? No, esa sí no. No, Yo yo llegué al libro. Ajá, sí, el libro Sí, también. yo llegué al libro. Incluso he llegado a pasar por la calle Ujú. de Cañitas, muy cerca de donde está el campo 1, si mal no Así recuerdo. es. Sí, sí, en el metro Popotla. Exactamente, pero pues no, realmente no se siente ni No, energías yo también, malignas, no. ni nada. Lo único que vi flotando fue la ropa en el tendedero de una de las vecinas. Pero Mira, bastante. con que la ropa no haya sido de ropa antiquísima o ancestral, todo está bien. No, se veía bastante reciente. Ok. Fíjate que no,
La vez que yo pasé, te voy a platicar, la vez que yo pasé por ahí, Ajá. resulta de que habíamos ido a dejar a una amiga después de una fiesta, ya era en la noche, eran alrededor de las 12, y entonces yo andaba ahí dando la vuelta en lo que las señoritas de lavadero estaban como partiendo sus En el conocimientos, chisme, sí, estaban en el chisme. intercambiando estampitas. Exactamente. Entonces me fui a dar la vuelta y ahí está la calle de Cañitas y yo fui a la casa y todo la vi y ciertamente no se siente esa energía pesada que se siente en otro tipo de lugares, ¿no? Realmente es muy ligerito. Y lugares más comunes, Sí, o sea, en un panteón, en ciertas colonias. Así es. Digo, repetimos Coyoacán, en ciertas partes sí hay zonas donde sientes cierta pesadez del ambiente, pero yo pienso que es un poquito más marcado por la ambientación que tiene este lugar. Así es. Sí, efectivamente, yo creo que es más que nada es eso, ¿no? A que algo realmente esté pasando, porque Sí. volvemos a repetirlo, es un lugar bastante colonial, con calles empedradas, callejones, no hay mucho flujo de gente, eso tienes mucha razón, solamente en el centro. Pero tú te vas en las las lugares calles. céntricas Ujú. está la mayor parte de la gente, los turistas, muy buenos restaurantes y cafeterías. Así es. Pero los que se aventuran, digamos, 6, 8, 10 cuadras a los alrededores del centro donde está la iglesia, Ya no hay tanto flujo ya de no hay gente. tanto flujo de Entonces sí gente, se es presta, correcto. ¿no? A todo este tipo de cosas. Realmente creo, yo observa tu mejor opinión que tú tengas, mi querido Humberto, Ajá. que pues son cosas como extrañas, ¿no? También yo me imagino que fue un lugar o es un lugar en el cual querían llamar mucho la atención de los turistas y empezaron a sacar todo este tipo de leyendas para hacerlo más atractivo el lugar. Sí, en parte yo pienso lo mismo que tú, pero también pienso que el lugar es atractivo en sí mismo, porque Sí, sí, es sí. uno de las pocas, repito, es uno de los pocos lugares que conservan esa antigüedad. Sí, sí, sí. Sí, el centro histórico de la Ciudad de México es uno, pero no está tan marcado. No, no, En no. el centro histórico hay construcciones muy antiguas, muchas hechas museo, está la catedral, está balado el museo del Templo Mayor, está a un lado del Palacio Nacional. Toda esa zona es muy bonita, es como que más reciente. Todavía el espíritu que guarda Coyoacán es mucho más antiguo. Sí, exactamente. Inclusive ahorita que comentas, no sé si te ha tocado pasar por las calles del centro histórico en la noche. Sí, Y creo que ahí se siente también así como que cosa extraña. en algunas calles, te voy a decir Sí. que una de mis aficiones es la fotografía nocturna. Así es. Y sí he tenido oportunidad de estar en esas calles a las 2, 3 de la mañana, que es cuando prácticamente no hay gente y puedes hacer mejores fotografías de los edificios. Claro. Y realmente el ambiente no se siente pesado, ¿eh? Increíblemente hasta la policía que de día le correrías, en la noche hasta te saludan y es agradable platicar con ellos. Ah, no es cierto. ¿No? ¿En serio? No, esa es una leyenda que estás ahorita Es inventando. otra para que la leyenda, gente otra leyenda. que estás ahorita inventando. O sea, un policía agradable. Claro, claro. Eso, ¿y se aparecen en dónde, dices? En el centro histórico de la Ciudad de México, pero después de las 12 de la noche. Ah, ok. A lo mejor es puro fantasma, ¿no? Ah, No sí sé, puede ser. pero bueno, bastante agradables. O a lo mejor nada más son agradables los de ese turno, Pues puede ser. ¿no? Porque los de día, híjole, no, cuídense. Por eso te digo que eso me suena como una leyenda. Eso sí es leyenda urbana. Sí, eso es una leyenda urbana que se aparecen en esas calles. Muy bien, mi querido Humberto, pues estos son lo que pudimos investigar para el día de hoy. Sí, nos gustaría que a lo mejor si alguien más conoce leyendas o historias más consistentes de Coyoacán, estaría muy bueno que nos las contara. Sí, así es, que nos lo hagan saber, ¿no? Y invitar a todos nuestros amigos que nos pueden escuchar en otros lares, en otros estados o en otros países, que nos manden también sus leyendas de Sí, cada que región, las ¿no? leemos aquí, claro que sí. ¿Cómo ves? Claro que sí, me gustaría mucho. Igual queda la puerta abierta. Si alguien tiene alguna leyenda bastante
buena que nos pueda venir a platicar, pues lo invitamos. O historias, ¿no? Vivencias. Yo también en reuniones de amigos nos han contado cierto tipo de historias de fantasmas, cosas que nos han pasado. Una de esas es lo que nos pasó a nosotros con la Ouija, que realmente son cosas sobrenaturales que te cuenta la gente que aún está viva. Claro, sí. No, como, es que así empiezan las leyendas, ¿no? Te pasó a ti y tú lo vas contando. Sí, exactamente, ¿no? te digo, algo que me decepcionó cuando estuvimos investigando mucho las leyendas de Coyoacán es de que no encontramos una persona que te dijera, a mí, yo lo vi. Sí, exactamente. A todas les habían contado a alguien. Sí, exactamente. Si No, hay pues, alguien, digo, es muy respetable, a lo mejor nosotros no anduvimos más que un fin de semana yo en Coyoacán. así es. A lo mejor no nos encontramos a las personas adecuadas. Puede ser que a lo mejor Sí, las personas... pero digo, indicadas- no desvirtuamos esto, pero nos gustaría que alguien más nos dijera, no, yo sí, yo estoy vivo, me estoy comunicando con ustedes y a mí me pasó así. Exactamente. O te digo que algún familiar cercano, ¿no? A mi papá cuando era joven Sí, le exactamente. pasó esto en este lugar, ¿no? Exacto. Que es como que sería más directo. A que no, pues me platicó Chonita y la abuelita de quién sabe quién y... ¿No? Sí, O sea, sí, como sí, que sí. debe ser algo más consistente. Muy bien, vamos a recordar nuestro correo para que nos manden todos las leyendas que se sepan, las historias, las vivencias que quieran contarnos. radioescalofrío1@gmail.com para que pues, Nos pueden enviar sus historias incluso. Sí, todo lo que quieran, ¿no? ¿Cómo ves? No, sí, estaría excelente realmente. ¿No? ¿Cómo ves? Hay una serie de historias que vamos a guardar para me gustaría contar. Tenemos pendientes las historias de Catepec, por ejemplo. Sí, así Hay es. algunas que perturbadoras propiamente para mí, algunas me sorprendieron Sí. y es un lugar que tengo, digo, donde pasaron esos sucesos, es un lugar que tenemos aquí a 5 menos de cuadras, 2 ¿no? kilómetros de distancia, ¿no? Y hasta procuro no pasar por ahí en la noche. Sí, no, sí. Cuando la leímos y nos la contaron y varias personas dijeron que era cierta, yo dije, no Sí, exactamente. manches. A mí sí me hizo temblar algo que dije, ay, no. Sí, fíjate que pues ya tenemos varios temas pendientes, ¿no? Va. Sí, lo que es las leyendas de Catepec. Sí. Vamos a hacer. La Ouija, programa de la Ouija. El de los duendes. ¿Cuál más quedamos en hacer? Lo de los hospitales. Que iban a venir Continuar con lo de los Sí, hospitales. porque iban a venir bueno, van a venir. Sí, exactamente. Continuar un poquito también con lo de los hospitales. Así es. Que nos quedaron de investigar un poquito más de leyendas de los que pasaban en los hospitales. Fíjate que vamos a ver si podemos invitar a alguien por el lado de la iglesia. Porque también en las iglesias pasan un montón de cosas. Ay, nanita, es que ahorita que dijiste eso, mira cómo se me pusieron. Hasta se me enchinaron los pelos. ¿Por qué? ¿Tú conoces a esa gente? La he visto. A ver si quieren venir, pero no la conozco así. No, sí. También sería muy bueno, las personas que yo conozco de iglesia son como que demasiado pulcros a lo mejor para querer acceder a nuestra petición. Sí. Pero vamos a intentar encontrar a alguien que nos pueda dar un poquito más esa opinión. Exactamente. O si alguien que nos esté escuchando sabe, esté interesado y quiere dar ese tipo de opinión, pues adelante. Sí, exactamente, también sería muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es Algo que sí. así como, pues realmente que nos hablaran de cosas prohibidas. A lo mejor yo he sabido de cosas prohibidas en el Vaticano. Los exorcismos es uno de ellos, que no se cree que propiamente sea un mito, ¿no? Creado con aquella tonada de Mike Oldfield de campanas tubulares. Sí, ¿verdad? No, realmente sí sería bien interesante que alguien viniera a contarnos ese tipo de cosas, porque realmente sí está como extraño, sobre todo del lado de la iglesia. Sí, nosotros yo principalmente intento ser un poquito más objetivo en el lado de no nos dejemos tanto gobernar por la mente, Ujú. pero
sí hay veces que la cordura no nos ayuda, No, de hecho, sí está, como esa vez que nos pasó de la Llorona que ya contamos. Sí, exactamente. O sea, la verdad es que sí, hay que tener mucho cuidado. No hay que dejar que nos invada un simple comentario o que nos invada una situación. Ni dejar que crezca tanto una idea en nuestra cabeza, porque podemos matar a toda la familia, como pasó con este personaje en el Callejón del Aguacate. No, imagínate. Pues como tú dices, o sea, ese pues un asesino serial común. Pero que él muerto, ¿quién? Sí, exactamente, ¿eh? O no, y degollado, lo peor del caso. Fíjate que estaría también interesante intentar saber si alguien sabe exactamente bien qué fue lo que le pasó. Sí, complementar, a mí me gustaría complementar un poquito más este episodio, principalmente de las leyendas de Coyoacán. A lo mejor podríamos complementarlas con algunas que suceden en los alrededores. Puede ser. Sí, pero gente que vive en Coyoacán que nos pueda decir, yo sé además esto y me ha pasado, estaría muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Humberto, por estar el día de hoy con nosotros. A ti, Uriel, por invitarme. Y vamos a esperar a más leyendas que nos mande la gente.